Orfeo era hijo de Apolo con Calíope. Su padre era el dios de la música y su madre era una de las musas inspiradoras. Por eso Orfeo heredó talentos inigualables. Al tocar la lira regalada por su padre, hombres, animales e incluso plantas quedaban maravillados al oír tan bellos acordes. En cambio, Orfeo integró la tripulación de Jasón en la aventura en busca del vellocino de oro, y salvó a todos los tripulantes, protegiéndolos del canto de las sirenas por medio de su música. Después de regresar de la aventura, Orfeo conoció a la bella Eurídice, por quien se enamoró y tomó como esposa. Eurídice era ciertamente la mayor fan de las canciones de Orfeo. Esta pasión de la joven por sus canciones a menudo le hacía celos de las propias canciones. Sin embargo, una tragedia pasaba sobre la pareja. Un día, mientras Eurídice caminaba por los campos, fue avistada por Aristeo, el apicultor. Él estaba enamorado por la joven, pero ella siempre lo despreció. El apicultor persigue a la joven para declarar su amor. Temiendo ser abusada por Aristeo, Eurídice huye corriendo por el monte alto. Pero en su fuga por el césped, la infortunada chica es picada por una serpiente venenosa. Al saber de lo ocurrido, Orfeo corre al encuentro de su amada, pero ya se encontraba sin vida. La felicidad contenida en sus canciones desaparece, y a partir de ese día, solo sonidos tristes y melancólicos salen de su lira. Inconformado, Orfeo recurre a Zeus, el dios supremo del Olimpo, para que éste traiga a su amada de vuelta a la vida. El dios dice que no puede interferir en los asuntos de su hermano Hades, pero ofrece que Hermes conduzca a Orfeo hasta el mundo de los muertos, para que así pueda intentar conversar con el dios del submundo. En las puertas de Hades se encontraba Cerbero, el perro de 3 cabezas, responsable de impedir que intrusos entraran en el dominio de su maestro. Orfeo le tocó una tranquila canción que hizo que el perro se duerma. Hades y su esposa, Perséfone, son sorprendidos con la llegada de Orfeo a sus dominios. Furioso, el dios dice: «¿Cómo te atreves a invadir mis dominios, simple mortal? Dime tu motivación o sufrirás en el Tártaro por toda la eternidad». Vine aquí a implorarle que me permita que vuelva con mi amada, Eurídice, al mundo de los vivos. Orfeo cantó una triste canción, la cual era imposible no conmoverse con el dolor sentido por el chico. Mientras Orfeo tocaba su lira, el mundo de los muertos se detuvo para escucharlo. Hades fue tocado por la música de Orfeo, llegando a caer una lágrima de hierro. La reina Perséfone intercedió por Orfeo, y así Hades pidió que Eurídice fuera traída. El reencuentro de la pareja conmovió a todos. Fue cuando Hades se pronunció: «Están libres de irse. Sin embargo, debes ir al frente y Eurídice atrás, y en ningún caso podrás mirar hacia atrás. Caso contrario, la perderás de nuevo». Hades abrió un paso por la tierra hasta la superficie, y la pareja por ella partió hacia el mundo de los vivos. Orfeo recorrió todo el camino de vuelta, preocupado, pues no estaba seguro si Eurídice estaba logrando acompañarlo. Cuando estaba casi al final en el túnel, Orfeo mira hacia atrás para asegurarse de que su amada estaba allí. Pero en el mismo instante que sus ojos se cruzan, Eurídice es tirada de vuelta al mundo de los muertos, y el túnel se cerró. Orfeo queda desolado y se hunde en una terrible depresión. Su música nunca más se alegró. Un tiempo después fue encontrado por un grupo de bacantes, que eran sacerdotisas de Dionisio. Embriagadas ellas deseaban acostarse con el joven. Pero éste solo se concentraba en tocar sus tristes canciones. Enfurecidas, las bacantes arrojan piedras en Orfeo, pero el poder de su música las desviaba. Las bacantes deciden sofocar el sonido de la música con campanas, gritos y tambores.
Sin la protección de su música, Orfeo acabó siendo muerto y despedazado. Sus restos mortales junto con su lira fueron arrojados al río. Los dioses castigaron las bacantes y transformaron la lira de Orfeo en una constelación. A pesar de su terrible muerte, ahora su espíritu estaba liberado para encontrarse con Eurídice en los Campos Elíseos.